ocurrido en la derecha esta semana con ocasión de la elección de la mesa del Senado. El asunto es este, como un gran titular, a ver, un resumen. Manuel José Sandón, de Renovación Nacional, logra aliarse con los opositores a su candidata presidencial, Evelyn Matei, para acceder a la presidencia del Senado. Y esto lo hace naturalmente en contra de la voluntad de su partido y dando la vicepresidencia a Ricardo Lagos Weber, que es una de las caras más visibles de la candidatura de Carolina Toá, que es la candidata del oficialismo y que deberá enfrentarse probablemente a Evelyn Matei. El argumento principal es que hay libertad, porque un acuerdo anterior se rompió y porque quien había elegido la derecha para presidente del Senado hace algunos años lo había insultado. Y este era el momento del desquite. Sí, como lo decíamos hace poco, una pelea entre ellos, en la que usted y yo somos modestos espectadores desde una calucha infecta. Y da lo mismo a los actores de esto que se trate del Senado, una de las instituciones de la República, en un sector, según ellos mismos dicen, que tiene por misión defender las bases, los cimientos del país. Porque hay que recordar que fue la derecha la que defendió con ahínco, yo creo que con razón, la existencia del Senado ante su jibarización en el proyecto constitucional Atria-Loncón. Pero ahora nos preguntamos todos, ¿defendían el Senado para terminar en esto? ¿En serio lo defendían? ¿O era para mantener sus espacios de poder? Cuando de Fronda se trata, nada importa, porque solo importan ellos. Vamos al detalle, a las pequeñeces. Introduzcámonos en el reino liliputiense. Manuel José Sandón ganó la presidencia del Senado por 28 votos contra 21 de Felipe Kast, además de una abstención. Una diferencia, como usted lo comprueba, holgada. El que se abstuvo fue el compañero de partido de Sandón, el senador Francisco Chaguán. Él explicó, él dijo, pero ¿por qué pasó todo esto? Y él lo explicó, él dijo, mire, en 2022 la UDI y Evópoli, el partido de Felipe Kast, no votaron por Osandón, como habían acordado. Dijo así textual, cuando negociamos la UDI y Evópoli celebraron un acuerdo con Renovación Nacional, pero después los senadores de la UDI y Evópoli no votaron por Osandón como se habían comprometido, sino por el socialista Álvaro Elizalde. La lógica es que si un acuerdo se rompe, es factible romper otro acuerdo de la derecha, algo así como, si otros cometen una falta, yo también la puedo cometer. Es como la ley de la selva, ¿me entiende? Y hay algo más. Manuel José Sandón y Felipe Kast, porque aquí hay una cosa personal, la política es así, entre ellos por lo menos, ellos no se pueden ver. Es un asunto personal. A Osandón se le debe agradecer además su sinceridad, porque explicó el asunto. ¿Qué dijo Sandón? En 2022, un día antes de que se votara la mesa de ese año, cuando fueron electos Álvaro Elizalde por el Partido Socialista y Luz Ebenperger de la UDI, Kast, Felipe, se me acercó al pupitre donde estaba y me dijo, Cote, vengo aquí a decirte a los ojos que voy a hacer lo imposible para, yo digo, liquidarte, para que no seas presidente del Senado. Yo uso la palabra liquidarte, pero lo uso otra expresión un poco más vulgar. Aquí está la razón de aliarse con los opositores a Matei para Manuel José Sandón. Un asunto personal del año 2022. Porque en la Fronda el derecho a la venganza existe. Y además, no solo existe, se exhibe. Digamos que hubo un ajuste de cuentas, como se dice ahora. Y hay otra razón. Puente Alto es considerado por Osandón, por su familia, una especie de feudo, de territorio que dominan. Y resulta que a la derecha se le ocurrió presentar en la última elección municipal a Carla Rubilar, una piñerista de tomo y lomo como candidata a alcaldesa. Y ocurre que Osandón es un antipiñerista reconocido. Él quería que fuera Felipe Osandón, o sea, su sobrino también de su hermana, la diputada Jimena Osandón. Pero fue tal la disputa, los agravios, la mala onda, los desganos, que al final terminó ganando, también por sus propios méritos, Matías Toledo, un hombre de 35 años que está, escuche bien, más a la izquierda que Gabriel Boric. Fue la segunda mayoría nacional. Entonces los Osandón perdieron influencia en la comuna.
por culpa de los piñeristas, dicen. Y Kast es un piñerista. Recordemos, debate Piñera-Osandón. Piñera le dijo a Osandón, quédese en el barro, señor Osandón, le quedan muy pocos días de candidato. Y Osandón le contestó, a usted no lo declararon reo por lindo. Ese era el nivel, ¿me entiende? Y finalmente, ¿qué tanta cosa con eso de afectar la candidatura de Evelyn? Si ella es la que decidió rodearse de casi puros hombres de Piñera, ella es la que ha dicho que es la continuadora de Piñera. O sea, no hay lo que los romanos llamaban affectio societatis. ¿Se da cuenta que había mucha cuenta pendiente? El diseño original era Felipe Kast en la presidencia del Senado e Iván Moreira, UDI, en la vicepresidencia. Cuando la derecha se dio cuenta de la ofensiva de Osandón en los últimos días, ofreció la vicepresidencia al Partido Socialista con tal de elegir a Kast. Osandón ya se sentía libre entonces de cualquier compromiso y con eso justificó la posibilidad de llegar a cualquier acuerdo con tal de enterrar, sepultar a Felipe Kast. Entonces, ¿qué hizo Osandón? Llegó a acuerdo con el Partido Socialista, con el PPD, con el Frente Amplio, con el Partido Comunista, para que votaran por él a cambio de entregar la vicepresidencia a Ricardo Lagos Weber. También salió con senadores del Partido Social Cristiano, Rojo Edwards, Juan Castro, quebró la bancada de Renovación Nacional al lograr el voto de María José Gatica, también del Independiente, pero que está en la bancada RN, Alejandro Kusanovich, logró la abstención de Francisco Chaguán, y fue, yo reitero, muy sorpresivo que votaran por él los comunistas e incluso Fabiola Campillay. Amargado, Kast, después de su derrota, dijo, claramente creo que hoy día celebra a la izquierda, y celebra a la izquierda porque sin tener los votos, logra sumar 3 votos, 4 votos para hacerse de la presidencia del Senado. Este es un triunfo de una pequeña pasada, pero creo que a la larga nos divide como sector. Los proyectos personales al final no ayudan. Proyectos personales, Osandón. Leo un comunicado de Evópoli, el partido de Felipe Kast, dice así: el acuerdo entre sectores de la extrema derecha, la izquierda y disidentes de Renovación Nacional que ha interferido en el acuerdo político de la oposición que daba la presidencia del Senado a Felipe Kast son alianzas circunstanciales y alejadas de los principios y convicciones políticas de largo plazo que dañan la estabilidad y unidad de la oposición, dañan la estabilidad de la oposición. Senador Luciano Cruzcoque de Evópoli, ¿qué dijo? Esta es una muestra más de un defecto histórico de la derecha chilena que nos ha pasado en innumerables ocasiones políticas históricas. A la derecha y a la centroderecha chilena, las ambiciones personales les son siempre más importantes que el camino conjunto del sector político. Lo dicen ellos, no yo. Osandón en Radio Cooperativa dijo, un partido minoritario de Chile Vamos no puede tener representantes más importantes, la representación más importante de este país. O sea, como se dice ahora, lo ninguneó. Dice, un partido minoritario de Chile, Evópoli, de Chile Vamos, perdón, Evópoli, no puede tener la representación en el Senado, que se han imaginado. El Alan Larraín Mate, hombre de Evópoli, sacó un conejo del sombrero y le echó la culpa al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, una teoría exótica. Dijo ante 13, hay una pregunta abierta que tendrá que hacerse Renovación Nacional para empezar, donde hay 4 votos de discolaje que fueron funcionales para lo que hizo el senador Osandón, que hay que observar con atención que hay una operación de Álvaro Elizalde que cuadró votos a la izquierda, por ejemplo el de la senadora Campillay, y los votos del Partido Comunista, para lograr, entre otras cosas, que un dirigente importante del mundo de Carola Toa, el senador Ricardo Lagos Weber, esté en la testera en un año electoral en una cuestión bien estratégica. Osandón, en una entrevista ya como presidente del Senado, dijo, la elección interna de Evópoli es como un bingo de Puente Alto. Hubo un intercambio de WhatsApp, se los leo. Felipe Kast, primeras declaraciones del nuevo presidente del Senado, este asunto del bingo. Manuel José Osandón le dice, ¿te parece poco lo que dijo Luciano en la sala? Luciano Cruzcoque. Yo feliz bajo el tono, pero que sea para los dos lados. Hay que saber perder, le dijo. Paz y amistad,
pero si me dan, yo me voy a defender con todo. Ojalá que nos juntemos y aclaremos asperezas. Te tengo mucho aprecio, Luciano Cruzcoque. ¿Qué dije que te pareció tan humillante? Aquí hay un partido de la coalición con 3 votos en el Senado que presides. Kast, declaraciones como estas solo te desprestigian en tu rol como presidente de la institución y dejan en vergüenza al Senado. Una pena que no entiendas que ya no estás en campaña, ahora ocupas un cargo que debe representar a todos. Este es el tono entre ellos, con amenaza. Si sigues así te voy a contestar de la misma manera. El senador de la UDI, David Sandoval, dijo así: la gobernabilidad del Senado de Chile Vamos queda en un momento complejo, donde hay una suerte de caudillismo, proyectos personales, y eso complica la candidatura presidencial, aun cuando Evelyn se mantuvo al margen de este proceso. Bueno, más allá de todo el barullo, porque podría seguir relatando cosas al respecto, naturalmente que quedó en la retina de muchos si esta derecha, con sus pasadas de cuenta, sus vendetas, sus mezquindades, pese a la alicaída situación del país, siguen en la misma, si esta derecha está en condiciones de gobernar. El asunto es que la teórica líder de la derecha, Evelyn Matei, no se comporta como tal, como líder. Osandón dice que a ella le contó lo que haría y solo obtuvo como respuesta de Matei un silencio para después decirle: Cote, estás en tu derecho. Esa no es la respuesta de que él lidera un sector político. Eso lo puede decir usted, lo puedo decir yo. Pero que él lidera el sector político, no. Reacción de Evelyn. La reacción de Evelyn fue tratar de, como llaman esos que se dedican a los temas de comunicación estratégica, intentar bajar la importancia de lo ocurrido, minimizar. ¿Qué dijo Evelyn? Había 2 postulantes de Chile Vamos, dejemos de hacer drama donde no hay. Chile Vamos no se ha dividido, había 2 opciones válidas y logramos mantener la presidencia del Senado. Había 2 opciones válidas y por lo tanto está todo bien, no hay drama. Respuesta de Luciano Cruzcoque en CNN: quien ganó es Carolina Toá, quien perdió es Chile Vamos. Esta es una celebración para el gobierno, dijo. Y cuando le preguntan, Evelyn Matei dijo que no hay drama. Sí, hay drama, claro que hay drama. Esta no es una mesa de Chile Vamos. ¿Quién sonríe al final? El gobierno. Los Evópoli se enojaron tanto ante la jibarización del problema por parte de Matei que no fueron a 2 actividades: una reunión de coordinación del conglomerado opositor y un encuentro de Evelyn Matei con alcaldes. Naturalmente que todo esto debilita a Evelyn Matei. Ya venían los sondeos de opinión estancada, pero la falta de liderazgo, de influencia, de capacidad de ordenar, la opción por la omisión, en vez de enfrentar la dificultad, en un país además que es presidencialista, es un problema para su candidatura. Esto no significa que hoy no tenga la primera opción. Lo que ocurre es que está débil, igual que los demás candidatos, y con la competencia de republicanos y nacional libertarios tendrá una minoría en el Congreso si es que resulta electa. E incluso podría tener, si es que Evelyn Matei es presidenta, dos oposiciones, por la izquierda y por la derecha, con los republicanos y los nacional libertarios. Es una situación imposible. Es como Polonia en la Segunda Guerra Mundial. O sea, la cosa está más mala que buena. Algunos dicen que Matei no tenía ninguna posibilidad de ordenar todo esto, que en la derecha cada uno se manda a sí mismo, que es, repito, la fronda expresándose a destajo. La derecha cree que tiene la próxima elección ganada y por eso se dan el lujo de mostrar cualquiera de sus pulsiones en público en forma impúdica. Otros dicen que con Piñera esto no habría sucedido y lo añoran como nunca. Sí lo sé. Usted piensa que estas cosas son una especie de comidillo, de chismorreo. Sí, es verdad. Pero en el mundo pigmeo, ese de Lilliput, estos son los temas. En conclusión, Matei no mostró liderazgo. La derecha sigue con las prácticas de siempre. El oficialismo, aunque minoritario en el Senado, logra una victoria al colocar a una persona fundamental de la campaña de Carolina Toá, Lagos Weber, en la vicepresidencia. Obviamente Osandón dio al oficialismo algo a cambio,
Consecuencia, las presidencias de las comisiones son muy importantes en la tramitación legislativa. Bueno, las presidencias de las comisiones también se van a dividir, porque la mayoría que hubo en el Senado, esta nueva mayoría, con 2 senadores de Renovación Nacional, 2 del Partido Social Cristiano, más todos los del socialismo democrático y la izquierda, todo esto puede tener impacto en las presidencias de las comisiones. Con Felipe Kast en la presidencia, habría acordado, por ejemplo, que Jimena Rincón presidiera la influyente Comisión de Hacienda. Todo esto ahora está en duda.